Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast, un espacio de creación de contenido, marketing y pura estrategia. Y en este nuevo episodio vengo con algo muy especial, sobre todo primero porque es un amigo y es un creador de contenido con el que colaboro bastante. Y vamos a tener una conversación muy práctica sobre lo que es empezar a crear contenido desde cero, empezar a tener tracción y sobre todo planificar para el futuro. Con ustedes, Eris Martín Cook. ¡Ah, Dios mío! Espérate, de nuevo. 1, 2 y 3, un aplauso. A que ninguno de tus otros invitados había aplausos, ¿eh? Bueno. Tanta algarabía. Sí. Pero tiene que dármela, hermano, porque así no podemos pasar. Eli, ¿cómo está, mi hermano? ¿Bien? Estamos bien. ¿Qué tenemos? En primer lugar, tú sabes que esta es una conversación que va a ser un poco fácil tenerla porque es algo que estamos trabajando día a día. Uh-huh. Y básicamente yo quiero que la gente entienda lo que es empezar a crear contenido y que vivirlo en carne propia. Me explico. Tú eres una persona que está haciendo un muy buen trabajo, pero que relativamente estamos empezando. Estamos haciendo la zapata de una marca que, si Dios quiere, mañana va a ser muy grande. Uh-huh. Y la gente, cuando tenemos conversaciones aquí con otros creadores de contenido que ya están consolidados, a veces se ve como muy romántico el empezar a crear contenido. Y yo creo que tú y yo estamos viviendo en carne propia lo duro que es empezar y lo importante que es la consistencia y tener un plan para sostenerse en el tiempo. Sí. Entonces, lo primero es, tú eres un creador de contenido que estás dominando diferentes formatos. Tú tienes podcast, tú haces videos tipo blog, tú haces contenido para redes sociales, contenido corto. ¿Con cuál contenido tú empezaste y con cuál fue el primero que tú te sentiste cómodo empezando? Mira, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Un honor. Aquí en Digital Talks. Realmente, como yo soy del sector gastronómico, eso es lo que siempre me ha gustado, yo inicié con el tema de los point of view, que es básicamente tú señalas o apuntas a la comida y la preparas. Se ven tus manos y se ve la comida. Para mí eso era lo más fácil en inicio porque yo no tenía que salir en la cámara y detrás de cámara yo podía salir de cualquier forma. O sea, no tenía ni que arreglarme, ni que ponerme, ni que afeitarme, ni que ponerme una camisa o lo que sea. Entonces inicié de esa forma. Después fui entendiendo, gracias a ti y lo que yo veía, que la gente necesita ver a una persona en la cámara para poderse relacionar. A ver, a algunas personas sí le funciona el tema de no aparecer en la cámara y solamente hacer tus tomas point of view. Punto de vista para el que no se haya desayunado. Entonces, pero yo entendí y lo podía hacer porque yo tenía o puedo comunicar, que es una ventaja que quizá otra persona no tenga, el hecho de poder comunicar. Entonces yo pasé del point of view a aparecer en cámara y como mezclar esas dos formas de hacer el contenido. Lo que a mí siempre me ha dado trabajo y quizás el point of view yo lo utilizaba más porque era más fácil editarlo y manejarlo post. Okay. Porque yo no tengo que, como bien te decía, tener ningún tipo de preparación física para hacerlo. Y yo podía jugar con la receta y yo hacía mi voice over. Y la plataforma, por ejemplo, TikTok, yo lo estaba utilizando mucho. Te permite ponerle el texto y te lo convierte a voz. Okay. Entonces yo jugaba mucho con eso. Pero igual tú me decías, en muchos casos, ojo, muchos consejos y muchas cosas que ustedes puedan ver en mis redes es gracias a este señor que si usted no se ha llevado de él, está fallando. Gracias por la promo, mi hermano. Sí, estamos en tu espacio, quédate promo. Entonces, yo empecé a hablar en el mismo video y se me fue dando, obviamente, yo no tenía mi tono, que también es un tema que uno tiene que aprender a conocer y entender cuál es tu tono, cómo es que tú te vas a comunicar, porque no es lo mismo yo empezar a decir, bueno, el día de hoy vamos a preparar un sándwich de pollo. Hay que decir, el día de hoy vamos a estar preparando un sándwich de pollo. Espero que les guste mucho. ¿Me entiendes? Hay una forma y la gente te va a percibir diferente. Y perdón, hay un paréntesis en esta parte que me interesa muchísimo. Definir el tono. Uh-huh. Tú sabes que tú empezaste a lo crudo. Vamos arriba, vamos a crear contenido que venga lo que tenga que venir por ahí. ¿Cómo tú comenzaste a definir cuál era tu estilo? Me explico. Yo recuerdo que en una etapa que empezamos a crear contenido juntos, yo tenía un estilo de hacer video y te lo traspaso. Eli, mira, yo estoy haciendo este tipo de video, comienza a hacerlo también. Y tú lo hacías muy parecido a mí, porque tal vez era la única referencia que tú tenías en ese momento. Claro. Pero luego fuiste dándole la forma. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo tú te diste cuenta
¿cuál era tu estilo y con cuál tú te sentías cómodo? Mira, yo entendí el tema del ánimo, de cómo yo transmitía, y me gustó mucho como empezar gritando. El día de hoy vamos a... Entonces vi tracción. Ojo, el tema de las redes sociales, el que te diga que tiene una fórmula correcta, buena, que esa es, te está mintiendo. Hay cosas que a ti te funcionan como creador que a otra persona puede que no le funcionen y viceversa. Entonces, a mí me empezó a funcionar el tema de la entrada, que tiene que ser vibrante, tiene que ser bien alto. Entonces, yo vi que eso me empezó a funcionar y seguí por esa línea. Me funcionó después cuando yo entendí el tema de los frames por segundo. Empecé a cambiar que 1, 2, 3 cambios, 1, 2, 3 cambios, 1, 2, 3 cambios. Y eso hay muchos creadores que juegan con eso en el tema de la edición, que también yo soy un poco fanático y por eso hago tantos formatos, porque soy amante del cine, me gusta el cine y yo con la fotografía soy loco con el mismo tema de las películas, me gusta mucho. Entonces yo trato de jugar mucho con eso y creativamente me aburría solamente estar frente a la cámara y hablar. Entonces, perdón, ahí... Tú comenzaste a jugar con dos cosas. Primero, la reacción del público y con lo que a ti te gustaba. Sí. O sea, no era un tema simplemente de lo que me gusta o no, sino, ok, a mí me gusta esto, pero si lo que funciona es aquello, déjame ver cómo yo lo adapto y para que el público reaccione. Sí, porque mira, al final del día, nosotros tenemos como creadores que hacer lo que nos gusta, pero hacer lo que funciona. Muy bien. Por ejemplo, yo en Founders Night, para darte un plug ahí nuevamente, yo me acuerdo de cuando yo escuché a él y Saúl, y yo lo he comentado varias veces en otros videos, que él entendió que su creatividad él la iba a emplear en hacer hamburguesas. Porque eso era lo que le estaba generando rentabilidad y eso era lo que él vendía. Entonces, hay que entender lo que a mí me genera rentabilidad y lo que a mí me funciona. Otro formato que yo utilicé era el tema de las reacciones a videos en Instagram, que tú también me lo dijiste. Y ese tipo de contenido, la plataforma, me lo exponía muchísimo. Muy bien. Que yo no sé si te acuerdas que tú... Yo no sé si tú lo llegaste a hacer o no. O hacías los montajes y le hacías el voiceover. Que tú tuviste uno muy, muy bueno, que fue el de Messi. Pero yo empecé a hacer esos montajes y era reaccionando básicamente haciendo remix. Ok. Y eso la plataforma como que le daba mucho empuje. Y eso caló muchísimo. De hecho... Que también una cosa muy interesante es que la persona reacciona al contenido. Cuando le parece valioso, cuando le parece entretenido. Ese contenido de reacción, la gente me decía en la calle, wow, me gusta mucho lo que tú estás haciendo, no sé qué. Y a mí me pasa mucho. A ti no te pasa porque ya tú eres famoso y ya tienes un seguidor heavy o un fan base. Que la gente generalmente no me dice, mira, me gusta tu contenido, estoy viendo tu contenido, no sé qué. Sino que son personas puntuales. Y mucha gente me decía como que, wow, te veo activo en las redes, no sé qué, pero no me decían nada específico del contenido. Pero las redes, uno seguía por números, o sea, los números son bien objetivos. Y tú ves que lo que está corriendo vamos a seguirlo haciendo. Entonces, no sé si estoy monopolizando. No, tranquilo. Para eso fue que te invité. Entonces, también hace 6 años, yo empecé con el tema del podcast, siempre con el objetivo de vender. ¿En qué sentido? Darme a conocer para yo poder presentarle un producto a alguien. Que si tú te fijas, todo el que tiene un podcast, todo el que tiene un programa, al final del camino lo que hace es eso. Cuando tú ves un Logan Paul, cuando tú ves un Mr. Beast, cuando tú ves PBD Podcast, toda esa gente hace el podcast, tú te relacionas con ellos, lo conoces en cierto modo y después, gracias a esa afinidad que tú desarrollas con ellos te pueden vender lo que sea. Totalmente. Una pausa ahí. Entonces, de una forma u otra, tú estás creando una plataforma de contenido porque tú te ves en el futuro comercializando otras cosas a través de ese contenido. Claro, 100%. Mira, por ejemplo, cuando la gente me pregunta, ¿qué tú haces? ¿En qué tú eres bueno? Yo le digo, mira, yo edito, yo toco batería, yo brego con sonido, yo cocino. Pero tú haces de todo, no sé qué. Yo sí. Al final del día, nosotros nos llenamos la cabeza para llenar los bolsillos y lo que nosotros aprendemos, en algún momento nosotros tenemos que poder sacarle dinero. Entonces, señores, el contenido en este caso es un medio para lograr otra cosa. No es el fin. Claro. Obviamente, a Ellis, una de las cosas que más le apasiona es la comida. Y por eso también ustedes ven que en las redes sociales creamos mucho contenido sobre el sector gastronómico. Pero lo interesante de este caso, y creo que es lo que podemos aprender aquí, es cómo nosotros creamos contenido
que realmente nos llene, que nos ayude a construir una comunidad, que nos ayude a construir incluso una marca personal, pero que al mismo tiempo nos sirva luego de medio para comercializar. Porque el contenido se convierte en un puente entre la comunidad y los productos que tenemos en las manos. Sí. Entonces, yo creo que siempre lo digo, que el error que yo creo que tienen muchos creadores de contenido es que simplemente son buenos creando contenido, pero no capitalizando la atención que generan a través del mismo. Por ejemplo, hay mucha gente que prioriza mucho. Un caso que me viene a la mente son los Novel Poppies, que priorizan mucho el tema de los views. Y en sentido general el mercado prioriza mucho el tema de los views, pero en la vida real, cuando tú sales de la cabina, cuando tú terminas de grabar, no estoy un blog en la cabina, ¿qué tú haces con esos views? O sea, ¿qué significa ese view en la vida real? Si bien la plataforma te puede pagar, pero ¿cómo yo en el mundo real yo monetizo eso y convierto eso en algo más? Pero y sobre todo, Elis, viendo un tema de mercado, vivir de views en República Dominicana es posible porque hay plataformas que lo hacen. Sí, pero es una mentira en cierto sentido, porque esa gente que vive de eso, los views que generan son los dinero. top, son los top. Y como quiera, para subir de nivel a nivel empresarial, tiene que generar otra fuente de ingresos. 100%. Tuve un Alofoque, un Carlos Durán, un Capricornio, generan de verdad una buena facturación a través de las plataformas digitales, pero su crecimiento real viene de inversión en fortalecer su plataforma de negocio. Por ejemplo, el mismo Alofoque, tiene un network. Tiene un network. Ya no es un canal de YouTube como tal o un creador como tal, sino, espérate, ya un tipo que tiene otros creadores por debajo de él. Y ahí vuelvo a lo mismo que te comentaba antes. Alofoque ha creado contenido, pero tiene productos. Claro, tiene ropa, tiene una bebida. Y es lo que te decía, o sea, al final del día todo el mundo se da cuenta que yo tengo un cap, una cima a la que yo puedo llegar con el tema del contenido. Yo necesito diversificar mis ingresos. Claro. Y necesito otras vías, aparte de simplemente que la atención de la persona. Totalmente. Porque nadie puede estar viendo una pantalla 24 horas. Y por eso que tú y yo siempre estamos hablando, ¿qué vamos a vender? Sí, siempre estamos buscando, ok, estamos creando contenido, pero ¿para qué lo vamos a utilizar? Ajá. Aparte de compartir nuestro valor y de enamorarnos del tema, ¿cómo vamos a capitalizar eso? Si te preguntas dónde yo grabo Digital Talks, el podcast, déjame decirte que lo hago en Call to Action Lab, un espacio de creación de contenido especializado en podcasting y micro contenido. Un espacio que sin dudas te hará llevar tu marca al próximo nivel con los estándares que tanto necesitas. Te dejo toda la información aquí debajo. Seguimos. Pero dándole un poquito para atrás a la conversación, hay algo que yo quiero rescatar del caso tuyo y es cómo tú has tratado la creación de contenido como un laboratorio. Y me explico. Tú empiezas con el podcast y después tú vienes y haces blogs. Y por suerte tú no me hiciste caso a un consejo, que también hay que resaltarlo. Decía, pero tú tienes que tener, si tú estás en podcast, tú eres podcast. Ojo, la especialización creo que es muy buena. Es importante. Pero tú me decías, sí, pero que yo no quiero que me vean nada más como podcast. Yo quiero hacer esto y esto y lo otro. Y yo creo que algo muy valioso, porque tú probar tantos formatos te está dando una expertise que muy pocos creadores de contenido tienen. Así como tú te vas para las Islas X a grabar un video, así como te vas a un restaurante, así también haces contenido en estudio y haces de todo. Yo creo que eso te va robusteciendo como creador de contenido y te ayuda a tener una experiencia que es, de una forma u otra, un tesoro en lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué un tesoro? Porque yo estoy viendo muchos creadores de contenido que es, como dicen los gringos, one trick pony. Es un pony de un solo truco. O sea, ya yo lo único que yo sé decir es sigan viendo. Ojo, muy duro. Pero después del sigan viendo que yo tengo. Entonces, yo creo que como marcas personales, no podemos pensar solamente en el truco que yo me sé, sino cómo yo puedo evolucionarlo y hacerlo realmente un talento sostenible y que se pueda capitalizar. No sé si me aplico en ese punto. Sí, sí. Tú sabes cómo yo lo veo. Yo toco batería. El baterista tiene que malabarear en su mente, mover las 4 extremidades al mismo tiempo y hacerlo con ritmo. Entonces, a la hora de yo crear contenido, yo pienso, pero espérate, yo sé hablar, yo cocino, yo edito, no tanto como la producción que tenemos aquí, pero yo edito. Entonces, ¿por qué yo me tengo que circunscribir única y exclusivamente a una sola cosa? Está bien, hay que especializarse y eso te va a ayudar a desarrollar un nicho, a que te identifiquen por algo, pero yo quiero también, como artista, creador, como tú lo quieras ver, poder expresarme y también que la gente no me encasille en una sola cosa. ¿Por qué? Porque si tú solamente haces podcast, ¿qué tú eres?
Un podcaster. Si tú solamente haces blog. Un blogger. Si tú solamente haces contenido de comida. Un foodie. ¿Entiendes? Entonces, yo no quiero que me circunscriban solamente a una sola cosa porque yo puedo hacer todo eso. Muy bien. Y el tiempo me da. Los números, como bien te decía, son objetivos y me han demostrado. Hay podcasts que pueden ser buenos, hay blogs que pueden ser buenos y hay temas de hacer recetas que pueden ser buenos. Ahora, una pregunta y perdón. Aquí se puede abrir una conversación buenísima porque hay gente que te va a decir, hermano, especialízate. Y hay otro que va a decir, no, prueba de todo para ver qué más se hace. Yo creo que también hay que tener tacto de probar de todo e ir eligiendo cuáles son los formatos que realmente te funcionan y cuáles tú vas a seguir desarrollando. Porque, por ejemplo, en este caso, tú tienes los blogs, tienes el podcast y los demás formatos de contenido. Y yo me imagino que tarde o temprano tú vas a casarte con uno de ellos para maximizar los resultados. No sé si tú lo ves así. Sí, yo lo veo así. Y al final del día, en el fondo, quizás no en la forma, son muy similares porque yo estoy compartiendo con una persona conversaciones de valor para mí y que le pueden servir a la audiencia en settings diferentes, en lugares diferentes. Y en esencia es lo mismo, porque que yo me traslade a los ITs para conversar con alguien y descubrir un poco cómo es su negocio es muy similar a simplemente yo estar en este espacio con fondo negro, la luz allá arriba, y conversar con algo que sea de valor para esa persona, para mí y para el que lo puede escuchar. O sea, que el fondo sigue siendo el mismo, lo que cambia es la forma. Claro. Y al final eso le llaman formato. Quizá pudiéramos hacer una receta que tenga un invitado ahí cocinándose que pudiera quizá decir que sí por el formato en que le planteo. Claro. Porque también eso es jugar un poco con el tema de que yo tengo invitados y no todo el mundo se le da el tema de conversar frente a una cámara. Ahora, otra cosa que se da, Eli, también aquí, que escuché un podcast de Sergio Carlos y Hamid Yayuras. Saludos para Hamid, que ha sido invitado aquí. Y me gustó mucho un relajito que tuvieron, porque Sergio Carlos decía, hermano, edita esto es demasiado largo, en televisión no se hacía así, se sacaba el mejor contenido posible. Y Hamid le decía, hermano, es que el podcast es así, es crudo y demás. Ahora, los dos están en lo correcto. Sí. Por ejemplo, yo prefiero editar y sacar lo mejor del contenido. Ahora, te hago el comentario de esta conversación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos casamos con un formato porque nos sentimos cómodos ya con el formato y entramos en una zona de confort. Por ejemplo, cuando yo te digo, no, es que a mí lo que me gusta es mi conversación, fondo negro y punto. César está cómodo. Ahora, cuando ahora tú le dices a César, no, César, aparte de la conversación con fondo negro, tú tienes que ir ahora al negocio del entrevistado para tener otro tipo de escenario. César dice, ok, pero eso requiere más esfuerzo, más recursos, más tiempo y demás. Pero tú sabes, y perdona que te interrumpa, que eso te brinda algo interesante si tú estás manejando el tema de los invitados, porque tú vas a su ambiente, ya tú tienes el dominio de la palabra, ya tú tienes la forma de expresarte, pero tú vas al ambiente de ellos y ellos se pueden sentir más cómodos, es una conversación más relajada, más suelta, porque ellos están en su ambiente. Eso es parte del juego, de moverte a donde ellos están. No, y lo que quiero sacar de aquí no es que una cosa está bien o mal, sino el aprendizaje que podemos sacar, porque por ejemplo en el caso tuyo, como bien tú dices, irte al terreno del invitado te ayuda a fortalecer incluso la relación y también a tener un video mucho más dinámico. O sea que yo creo que cada cosa tiene su fortaleza. Lo único que uno tiene que ir aprendiendo cómo la aplica y cómo la desarrolla según la estrategia que uno esté llevando. 100%. Y entender, por ejemplo, yo ahora con Behind the Cook, yo le puse intencionalmente, por ejemplo, en el tema de las redes, Behind the Cook TV, porque yo lo estoy visualizando como un canal de televisión, un canal de contenido que tú puedas verlo y decir, ok, hoy vamos a una entrevista. El presentador se sentó a una entrevista, hoy el entrevistador se fue de viaje. O sea, la visión con la marca es esa, que sea algo que crezca y se siga transformando, porque si también te fijas, todos los creadores de contenido llega a un punto de inflexión que ellos deciden cambiar el contenido. En alguna forma, me cansé de hacerlo así, quiero hacer algo diferente. Entonces, yo lo estoy haciendo desde el inicio. Quizás es un poco arriesgado, pero también como me dice la producción, quizás que yo no he encontrado mi público. Y cuando yo encontré mi público y el público mío me diga, eso es lo que yo quiero que tú hagas, y eso me rentabilice, yo voy a decir, solamente voy a hacer eso. Y una pregunta, Gary, entonces, ¿cuál es el límite ahí de accionar dependiendo de la reacción del público? Me explico. Siempre hemos hablado del límite. Óyeme, fulano hace lo que sea por vivo. ¿Cómo tú sabes
cuándo tú paras o no de ejecutar según lo que la audiencia está esperando? Aquí me voy a ir un poco filosófico y es el tema, cualquier cosa que no vaya en contra de mis valores y creativamente me haga sentido, yo lo puedo hacer. Tú le das para allá. Claro, porque es que al final yo no voy a ir en contra de nada de lo que a mí me enseñaron cuando me criaron, número uno. Y número dos, yo no voy a ir en contra de nada que a mí no me guste. Okay. Porque hay que ser honesto con nosotros mismos. Todo el que siente una persona frente a él en cualquier programa quiere hablar con esa persona, le interesa. Entonces, que hay una pluralidad de personas que le interesa escuchar lo que esa persona pueda decir, es válido, sí. Claro. Pero el que lo invitó, por alguna razón egoísta, que nadie lo admite, ¿verdad? Quiere tener a esa persona enfrente. Todo el que hace contenido en alguna forma, medida y nivel, quiere un cierto nivel de aprobación y lograr algo. Muy bien. Muy poca gente lo admite eso. Pero no es necesidad que tenemos. Entonces, al final del día, como te dije, yo creativamente me hacen sentir muy bien. Por ejemplo, cito el último video que estoy editando, que fue que fuimos a los Haitises. Yo no te puedo explicar la felicidad que yo tenía grabando ese contenido porque a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo, porque lo que en mi mente yo tenía pensado que sería mi programa, eso era plasmado en ese episodio. Entonces, ¿el límite cuál es? El que tú te pongas. Muy bien. Obviamente, tú tienes un público a quien servirle, te van a pedir cosas, pero tú te lo pones. Tú eres que decides, hasta aquí voy a llegar, hasta aquí voy a satisfacer a mi público. Entonces, eso va muy intrínseco a ti como persona. Bien, y tú sabes que también el contenido, yo siempre lo he visto como un producto. O sea, tú diseñas un producto porque tú quieres conectar con una audiencia. Y el que no piensa en el contenido como un producto, entonces va a fracasar. Y siempre lo repito, el creador de contenido que es 100% egoísta, o sea, que solamente piensa en lo que él quiere, yo no creo que va a tener éxito. Me explico. Como todo artista, tú quieres expresarte. Pero también el éxito de esa expresión se da a un público. Entonces, el artista que solo piensa, hey, es que yo soy así y punto, regularmente no tiene éxito, a menos que la forma en la que él es, ya su naturaleza, conecta con una audiencia que le da éxito. Entonces, déjame decirte algo ahí que a mí me hace sentir muy bien. Cuando a mí me preguntan, ¿cuántos views tú tienes? ¿Cuánta audiencia tú tienes? Cuando yo veo que 100 personas regularmente ven mi contenido, eso me hace sentir extremadamente bien. Claro. Porque quiere decir, en este espacio que nosotros estamos no caben 100 personas. Claro. Entonces, 100 personas ven regularmente lo que yo subo. Entonces, hay un valor. Puede haber 100 más, 1000 más, el número que tú quieras. Entonces, entender eso, porque también una conversación que tú y yo hemos tenido mucho, cuando tú ves las redes 300, 500, 1000 que vieron tu contenido, nosotros subestimamos ese número porque es un numerito en una pantallita. Pero cuando tú lo dimensionas en el mundo real y tú piensas que 1500 personas vieron tu contenido. Mira, y algo muy importante para mí ahora mismo, aparte de los views, porque no vamos a ser hipócritas. Claro. Todo el mundo quiere tener más alcance y construir una comunidad mucho más grande. Para vender más. Ahora, totalmente. En este caso, queremos vender más. Pero algo que yo me estoy enamorando mucho es del impacto y la conversación que yo genero. Por ejemplo, ahora con mucho más frecuencia me escriben, César, gracias por tu contenido. Hey, vi lo que subiste, me ayudó mucho. Hey, tú estás hablando de tal cosa, yo quiero opinar de eso. Y yo creo que personalmente, como creador de contenido, esa es la retribución más poderosa que yo puedo tener cuando tengo un grupo de personas que realmente lo que yo digo está impactando. Por ejemplo, siempre pongo un caso. Tengo un video, tú lo mencionaste ahorita, el de Messi. Un video viral, 500,000, 600,000 views. Hey, pero realmente una interacción real, genuina con mi marca no hubo. Hubo mucha conversación por cierta controversia que había en el video, pero yo no sentí que realmente la gente estaba conectando con César. Conectó con el contenido, conectó con lo que estaba pasando ahí, pero no realmente con lo que César tenía para decir. Y yo creo que hay una diferencia muy grande. Por eso, por ejemplo, yo no creo mucho en estos videos de que salí bailando y se hizo viral. Realmente tú estás construyendo marca. Y realmente sí están conectando de verdad contigo. Contigo, sí. Muchas veces es un tema de tendencia, un tema muy puntual por el contenido que tú subiste, pero no realmente porque hay una marca detrás con la que la gente está conectando. Y justamente estaba hablando con unos amigos sobre unos casos puntuales virales que hay últimamente. Y yo decía, ok, yo estoy haciendo todo por los views ahora, o fulano está haciendo todo por los views ahora, pero ¿cómo eso se está transfiriendo a la construcción de marca a largo plazo? Porque, por ejemplo, en el caso tuyo y mío,
que siempre lo hablamos, yo veo como Ellis, poco a poco, sigue trabajando para convertirse en un referente en la industria que tanto le apasiona. Y él no está pensando solamente en ser viral, sino cómo yo, cada paso que doy, me ayuda a dejar una huella en la industria. Y yo creo que es un mensaje que los creadores de contenido tienen que comenzar a abrazar mucho más. Esto no es un tema solamente de viralidad. Y bueno, Andariego lo dijo, Gary, aquí en este podcast, de, hey, hay dos cosas que tú puedes apostar, o reputación o viralidad. Entonces, la reputación requiere un trabajo a largo plazo. La viralidad puede ser un golpe de suerte. Tú tienes que elegir por cuál de las dos tú trabajas. Y tú sabes que algo que la persona se pierde mucho con la palabra viralidad, un virus que es viral, llega un momento, quizás te dé muy fuerte, pero se va y ya. Entonces, yo prefiero tener una carrera larga, que quizás me dé un poco de trabajo, pero que sea valiosa para todo el que me pueda escuchar. Y a través del tiempo, la gente lo va a valorar y tú como persona lo vas a valorar más, porque quizás el que tiene algo viral no lo valora porque vino tan rápido y se fue tan rápido que no tuvo tiempo ni siquiera de entender lo que estaba sucediendo. Totalmente. Entonces, como creador de contenido, yo creo que hay que apuntar por un tema de longevidad y entender mejor qué tú haces, por qué lo haces y para quién lo haces. Totalmente. Mira, hay una frase que yo repito mucho y estoy tratando de abrazarla lo más que yo puedo cada vez, y es sobre la excelencia. Y lo que dice que la excelencia es la capacidad de repetir una y otra vez lo que hacemos muy bien. No es un tema de que, hey, subí un episodio y se fue viral. Eso no me hace acercarme a la excelencia. Eso simplemente fue un golpe de suerte. Pero cuando yo repito un resultado una y otra vez, es lo que me lleva a la excelencia. Y yo creo que ahí es que nos estamos equivocando. Hay un caso, el motoconcho viral, el motorista. Ajá. A mí me ha encantado muchísimo esa evolución. ¿Por qué? Porque cuando él empezó, yo lo veía como el One Trick Pony que mencioné. El tipo, es muy chulo, sí, pero ¿qué tiene? Y me encantó la evolución que él ha desarrollado. Un aporte social ahora. Aporte social, comedia, colabora con otros creadores de contenido. Y algo importante que también, para que no se me escape mencionarlo, él tiene un equipo. Cuando lo vimos en el evento ese de Mansueta, él anda con un equipo de editores y filmmakers. Totalmente. Y no solo eso, que también ya es una persona que toma decisiones sobre qué publica y qué no. Que ahí yo creo que está la magia. O sea, él no está buscando solamente ser viral, sino él dice, espérate, yo tengo ya una plataforma que yo tengo que cuidarla. Y yo creo que esa madurez la va dando la experiencia, cometer errores, me imagino que ha cometido muchísimo. Pero pongo ese ejemplo porque muchas veces creemos que tener cierta conciencia estratégica requiere ser un creador de contenido élite, por ejemplo. Mira, es una persona humilde que viene de un barrio, viene creando contenido desde cero, tal vez con muy pocos recursos, pero ha entendido cuál es el juego y sobre todo cuál es la apuesta a largo plazo. Yo creo que eso para mí es fascinante. Y tú sabes que le entendió algo interesante, que pudiéramos examinar muchísimos creadores de contenido en ese mismo tenor, que entendieron, ok, esto me funciona. Yo comunico así, yo soy así, vamos a hacerlo así. Y la gente lo asocia con eso. 100%. De lo que yo me he un poco cuidado y distanciado, pero no está mal. Y es totalmente válido cuando tú entiendes que algo te funciona. Por ejemplo, si a Bad Bunny le funciona comunicar y cantar de una sola forma, ¿por qué cambiarlo? Que ojo, él sí lo cambia. Claro, claro. Es bien variado. Pero está bien también entender que si yo quiero hacer algo de una sola forma y quiero ser el mejor en ese ámbito, está totalmente bien y válido. Claro. Pero entender que no necesariamente esa es tu identidad. A mí me causa mucha risa tú como te transformas en estos podcasts y has logrado una cierta madurez en la forma de hacerlo, pero la repetición, que también es otra cosa que los creadores se pierden. Como que yo desarrollo una personalidad y una forma de comunicar por la repetición que yo tengo. El músculo no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que tú tienes que hacer muchas repeticiones para que el músculo pueda crecer. Y eso es lo que la gente no entiende. Mira, Vilma Núñez dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Yo estoy mucho en frase hoy. Sí, el filósofo. Estoy en quotes. Wow. Vilma Núñez dijo en ese video, lo recuerdo como ahora, la cantidad es lo que lleva a la calidad. Y para mí fue bien interesante escucharlo porque la forma en que ella lo dijo, lo que quiso decir fue, si tú no creas mucho contenido, no hay forma de que tú tengas información suficiente para medir lo que está bien y lo que no, lo que funciona y lo que no. Entonces, si tú creas un video al mes, tú no tienes suficiente información para aprender. Por ejemplo, si tú grabas un video y tú solamente tienes 2 clips para seleccionar,
tú tienes muy poco material del cual tú poder cortar, tomar, recoger de aquí y de allá. Y para probar. Exacto. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú sabes lo que funciona y lo que no? Oye, tú has creado muchísimas piezas de contenido, pero tú tienes una pieza de contenido que subiste esta semana que tiene 200 views, pero tiene otra que tiene 1500 y otra que tiene 5000 y otra que tiene... Pero ya tú sabes... Y una que yo no me esperaba, que pasó los 10,000 views. Y a veces también uno se acompleja del contenido que uno mismo puede hacer. Ajá. Y no quiere postearlo porque cree que no va a funcionar. Pero tú tienes que dejar que el mercado decida a veces también. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje aquí? El laboratorio. Prueba de todo y ten entonces mecanismos para tú aprender de la estadística que te va dando la misma red social. Entonces, Eli Martín es una persona que ha subido mucho contenido y ha aprendido poco a poco de todo ese volumen que ha publicado en redes sociales. Y yo creo que eso es lo más bonito. Sí, y ojo, yo creo que para lograr eso hay que perder el miedo. Una persona que está insegura de lo que está haciendo no puede crear volumen. No sé cómo tú lo ves. No, 100%, porque es que tú tienes que despedirte del sentimiento de que no le va a gustar, se van a burlar de mí, qué pensarán de mí, lo que estoy diciendo está mal, está incorrecto. O sea, tú tienes que despedirte de ese sentimiento y darle para allá. ¿Por qué? Pensando que tú estás alcanzando una meta y en el camino tú te vas a encontrar con muchos roadblocks y muchos tropezones que te van a impedir llegar a eso, pero tú tienes que sobrepasar eso para poder llegar a donde tú vas. Yo hace tiempo que me despedí del complejo. ¿Tú crees? Cuando la frase es, este se cree influencer ahora. Manito, yo no quiero ser influencer, yo quiero generar dinero y este es un medio, para yo generar dinero. O sea, si yo te quiero vender mis clases, si yo te quiero vender mi parrillada, mi cocina, mis salsas, yo de alguna manera tengo que comunicarlo. Claro. Tú sabes que me da risa como tú lo dices, porque primero porque es verdad. Y yo siempre lo digo. Desde que empecé el podcast, luego hasta el episodio número 31, si no me equivoco, desde que empecé el podcast, yo siempre digo, este es un podcast que ha sido creado porque yo tengo una agencia, me encanta la creación de contenido, quiero tener conversaciones con creadores de contenido, pero está creado para posicionar mi agencia porque yo quiero vender más. Claro. Y yo creo que cuando tú eres transparente sobre por qué tú estás haciendo la cosa, yo creo que también es respetable. Porque a veces uno se sienta, no en Digital Talks, porque aquí no pasa eso, pero a veces tú te sientas a hablar con un creador de contenido y viene con una filosofía de que no, que simplemente el propósito. Es verdad, el propósito es importante, sobre todo para hacerlo a largo plazo. Pero créanme que todo el que está desarrollando una estrategia de creación de contenido, de una forma u otra quiere capitalizar. Entonces, mantenerlo de forma romántica, yo creo que no aporta la conversación. Así como tú lo acabas de decir, yo estoy creando contenido porque quiero crear una plataforma para de una forma u otra yo crecer, tanto económicamente, reputacionalmente y también aportar valor. Y también crecer como persona, porque al final del día es lo que tú bien dices, el dejar los complejos, los miedos atrás, tú creces como ser humano. Claro. Es que no hay nada más humano que ponerse frente a una cámara. Porque la cámara te... profundo eso. Sí, para mí. Oye, la cámara te desnuda, hermano. Y te pone todo lo complejo que tú tienes, te lo pone de frente. Y te lo pone como un espejo. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a crear contenido frente a cámara. Yo hablaba ya frente a 300 personas y yo no tenía miedo. Pero ojo, eso viene del colegio. Porque yo me acuerdo en el colegio que tú eras de lo que podía exponer sin haberse leído nada. Es un arte que tú lo vienes fraguando desde el colegio. Tenía esa capacidad. Y luego yo me puse frente a cámara y yo me di cuenta, pero espérate, ¿y por qué yo tengo miedo? Y yo me comencé a dar cuenta ya de inseguridad, de complejo, etcétera, etcétera. Y yo creo que la cámara tiene ese poder de decirte, hey, tú todavía tienes muchas cosas que superar. Y me recuerdo, pre-pandemia, cuando teníamos el estudio, bueno, tú empezaste, Guadache, tu otro podcast, tú lo empezaste cuando teníamos el estudio en Digital. La 30 de marzo. La 30 de marzo. Y yo recuerdo que yo grabé 6 episodios del podcast de Founders Night y nunca subí uno de esos episodios. Ahora tú subes cuando tú tienes un estornudo, te está amarrando los porque en aquel momento lo que yo tenía era un complejo de que si el episodio no estaba perfecto, de que si no tuve una gran conversación, de que si cometí un error, no lo voy a subir porque ¿qué va a decir Eli de mí? Y yo estaba pensando demasiado en lo que iban a decir los demás y no en lo que yo tenía para aportar y eso me estaba limitando. Entonces yo creo que cuando tú comienzas a superarte como persona, la cámara ya es un relajo. Sí. Sí. Esperemos que tú encuentres lo suficientemente interesante para subirlo y tu audiencia pueda conectar conmigo. Estamos aquí a la orden, cualquier cosa. Estamos a la orden. Bueno, y para cerrar, Elis, primero una muy buena conversación. De verdad que se va a repetir porque creo que tenemos muchísimos temas más para aportar en Digital Talks. Y algo que no quisiera cerrar sin hablarlo, pero ya muy breve,
en 2 minutos, porque la tenía desde el principio la pregunta y tú no me dejaste hablar. Son temas. ¿Cuándo? Y una pregunta de verdad que me interesa mucho, porque no conozco la respuesta. ¿En qué momento tú dijiste, espérate, que yo me voy a convertir en creador de contenido? Porque yo te conozco desde niño, desde el colegio, y yo nunca vi ese interés de él es el creador de contenido, y de repente lo veo documentando, lo veo compartiendo. ¿En qué momento tú dices seriamente, voy a crear contenido? Men, si tú te acuerdas, real, yo fui de la primera persona, o pasaba mucho en el colegio, en la misma promoción, que acuérdate que yo grababa todo. Que si no existía un espacio sí. donde yo subir y compartir eso, pero yo grababa todo. O sea, yo tengo videos de personas de la promoción que esa gente no quisiera ver ese tipo de videos. Entonces, yo siempre he tenido como eso de tomar fotografía, grabar videos, porque para mí no hay cosa como más real que recordar es vivir. Okay. Tú no te puedes imaginar la cantidad de data que yo tengo guardada de años pasados. Y es como que yo atesoro ese tipo de cosas. ¿Por qué yo soy creador de contenido? Porque a mí me gusta atesorar los momentos, recordarlos. Porque yo siento que de alguna manera lo estoy viviendo. Si tú pudiera tener un superpoder, quizás suena un poco raro. Uno de los superpoderes que a mí me gustaría tener sería poder viajar en el tiempo. Okay. Entonces, con yo grabar contenido, grabar el video. Por ejemplo, yo veo una receta durísima que yo hice y yo la veo y yo me acuerdo del sabor. Entonces, es como ese tipo de cosas de poder tener ese recuerdo fresco. Por ejemplo, mi abuela se murió recientemente. Te la estoy alargando un poco la respuesta. Ya te la respondí, pero quiero expandir un poco más. Y yo me puse a pensar, yo no tengo una foto de mi abuela que no sea abuela. O sea, yo no sé cómo mi abuela se veía cuando era joven. Okay. Pero si yo tengo fotos de mi mamá toda mi vida, yo la puedo recordar. Y es ese tipo de cosas que para mí es valiosa. Y por eso yo creo contenido, por eso siempre he grabado eso, porque, por ejemplo, hay muchas personas de nuestra promoción que murieron. Yo tengo videos de esas personas, yo la puedo recordar. Porque cuando tú te vas de este plano terrenal, lo único que te queda son las fotografías, los videos de la persona y quizá uno que otro recuerdo. Pero tú necesitas algo a que anclarlo. Muy bien. Buenísimo. Señores, fui profundo, esto fue Digital Talks, el podcast. Hasta la próxima.